Hola, somos LACE Educación con un nuevo video para apoyarte en tu proceso de evaluación docente, esta ocasión para apoyarte en el desarrollo de tu clase grabada, que como bien has de saber, conforma parte importante del proceso de evaluación docente. En esta ocasión vamos a desarrollar algunos tips para que tú puedas desarrollar de la mejor manera posible tu clase grabada. Pero antes de comenzar, una recomendación que me parece clave. Prepara y planifica con antelación tu clase grabada. Revísala, chequéala y posteriormente aplícala. Pero no llegues sin preparación a tu clase grabada, sin haberla planificado, haberla revisado, haberla chequeado previamente y contrastándola con estos tips y por supuesto y obviamente con tu manual de portafolio. La evaluación de la clase grabada se divide en un conjunto de dimensiones. Por ejemplo, el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo se evalúa principalmente por la participación y la confianza que se da en el desarrollo de la clase grabada. Por ejemplo, se evalúa mucho que tus estudiantes sientan confianza, sientan un ambiente de seguridad para poder desarrollar o para poder plantear sus inquietudes, sus preguntas y también sus respuestas. Esto necesariamente tiene que estar mediado por unas normas que sean conocidas por todos, desde luego, y que sean aplicadas justamente también por igual para todos. Y también tener la capacidad en el desarrollo mismo de la clase de gestionar estas normas. Esto es sumamente importante, al igual como un conjunto de acciones concretas que también deben permitir el desarrollo de la participación. Por ejemplo, preguntarle a los estudiantes, dirigirse a ellos por su nombre y generar un ambiente de confianza para todos. Preguntarle, por ejemplo, no tan solamente a los estudiantes más destacados, sino que también preguntarle a otros estudiantes que puedan tener también otro tipo de habilidades. Esto también implica que podamos tener en el aula estudiantes protagónicos del proceso de la clase. Y la única forma de generar este protagonismo es transfiriéndole a los estudiantes la posibilidad de participar en el desarrollo de la clase mediante distintos tipos de preguntas. Y aquí nos vamos a ir encontrando y enlazando con otros indicadores o con otras dimensiones donde las preguntas no solamente tienen que apuntar a un orden superior, desde luego que tienen que apuntar a un orden superior, a habilidades de orden superior, pero también tienen que ir apuntando a otros tipos de habilidades también. En segundo punto, en relación a la estructura de la clase, la estructura tiene que ser sumamente marcada. O sea, en estos 40 minutos que dura tu clase grabada, tiene que estar muy marcado lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Todos podemos entender que en 40 minutos es sumamente complejo. Por eso la invitación que hice al comienzo, en la introducción de este video, a que desarrolles y planifiques con anticipación tu clase. Puedes prepararla, ensayarla, lo que tú quieras y lo que tú estimes conveniente, pero siempre llegando preparado al aula. En tercer lugar, la dimensión de la calidad del inicio. El inicio es un momento sumamente importante de la clase porque es cuando se activan los estudiantes para poder desarrollar el proceso del desarrollo de la clase. Por lo tanto, el inicio es importante, por ejemplo, el desarrollo de lo que es el objetivo. La mención del objetivo. Hay distintas formas de desarrollo del objetivo. Lo puedes plantear tú o puedes hacer que los estudiantes lleguen al objetivo. También me parece una forma novedosa. Pero lo importante es que quede claro el objetivo de la clase. Recuerda que un objetivo debe tener la habilidad por una parte, debe tener el conocimiento o el contenido por otra parte y también le puedes agregar la actitud para darle un plus valor a ese objetivo de la clase. También tienes que generar preguntas que permitan enlazar lo que se va a ver en la clase de ese día con conocimientos previos, pero no tan solo con conocimientos previos, sino que también con experiencias que puedan tener los estudiantes de manera previa con ese conocimiento. Y no olvidar, por ejemplo, los elementos de motivación. Pienso yo, por ejemplo, en una imagen, en una canción, en un fragmento de un libro, en alguna situación contingente, en algún dibujo animado, en alguna película. Tomen los elementos que ustedes estimen necesarios, pertinentes, novedosos y ojalá que sean lo más
cercanos al contexto de los estudiantes para que ellos puedan, lo voy a decir en coloquial, enganchar con este contenido nuevo que se va a ver en la jornada de la clase grabada. Los elementos de motivación son sumamente importantes. En un cuarto punto, la calidad del cierre, inicio y el cierre. Después vamos a ir al desarrollo. El cierre es sumamente importante porque ahí es donde se consolida el aprendizaje, donde se termina por estructurar este aprendizaje. Y esto es sumamente importante porque el desarrollo tiene su importancia, pero es el cierre lo que en definitiva eso es lo que queda. Esa es la conclusión y ese es el balance de lo que se puede hacer de estos 40 minutos. Bueno, en otras clases de más extensión también, eso es lo que queda, eso es lo que le va a quedar al estudiante. Eso es lo que en definitiva va a aprender centralmente, no únicamente, pero sí principalmente. Entonces, en esta parte de la clase ya se tienen que generar instancias para que el estudiante pueda aplicar, sistematizar, pero también es sumamente importante que se autorregule sus aprendizajes y se generen situaciones que activen la metacognición. Para esto es sumamente importante desarrollar preguntas que apunten a esto y que esas preguntas, por ejemplo, puedan ser lo más cercano posible, por ejemplo, a una evaluación. ¿Ya? Eso es me parece sumamente importante que se pueda relevar en cuanto al cierre de la clase, donde se consolide, se hagan las preguntas, se cierre el tema en forma definitiva y la conclusión de la clase es esta. También sería necesario recomendar destacar, por ejemplo, esta es la conclusión de la clase, enfatizar en eso. ¿Ya? Porque eso es sumamente importante al momento de quien esté observando tu video que diga, aquí están enfatizando, este es el cierre. Y obviamente no es solamente algo que tienes que hacer tú como docente, sino que también tienen que hacer los estudiantes que deben tener una participación protagónica en este cierre. Volvamos ahora al tema de las actividades y objetivos en una dimensión que aquí le pusimos número 5. Que las actividades, esto es como súper evidente y de perogrullo, pero las actividades deben contribuir al logro de los aprendizajes. Para eso, nosotros en el video anterior recomendamos un conjunto de links donde, según la taxonomía de Bloom, revisada por Anderson, y también las contribuciones hechas por Marzano, apuntan a que no tan solamente establecer un conjunto de verbos y de acciones, sino que también cuáles serían, por ejemplo, las preguntas que estarían asociadas a ese tipo de acción, a ese tipo de habilidad cognitiva o habilidad social, ¿ya? Entonces, nutrirse de todos esos elementos, de todas esas fuentes de información que permitan desarrollar y clarificar cómo estas actividades que yo estoy pensando y que yo estoy planificando me apunten al logro del objetivo de la clase. Y por supuesto, siempre considerar la diversidad en el aula. Las preguntas, las actividades deben considerar los distintos niveles de desempeño que existen en el aula, los distintos focos cognitivos, las distintas estilos de aprendizaje también. Eso es sumamente importante que lo tengan presente al momento de plantear su clase, de planificar su clase y desde luego de hacerlo. Hay un punto que a mí me parece sumamente interesante y que llamo e insto a que le pongan bastante atención en el desarrollo de la clase grabada. Y seré bien honesto con ustedes. No recuerdo la página exacta, pero entre la página 28 y 30 más o menos, en el módulo 2 de clase grabada aparecen los énfasis curriculares asignatura por asignatura. Entonces, por ejemplo, aparecen los énfasis para lenguaje, matemática. En historia me acuerdo perfectamente que una de las cosas que se enfatiza, por ejemplo, es el uso de la fuente. El énfasis curricular es sumamente importante porque eso se considera bastante para el desarrollo de tu clase grabada. Y para ello se debe fomentar con claridad y evidenciarlo muy claramente y explícitamente cómo se desarrolla el aprendizaje conceptual y cómo se desarrolla el aprendizaje procedimental propio de tu asignatura, ¿ya? Y eso tiene que quedar claro en el desarrollo de tu clase.
y puedes agregarle elementos actitudinales que le den un mayor valor al desarrollo de tu clase. Y ahí está dicho incorporando ciertas actitudes, pero voy a remarcar esos énfasis curriculares están señalados en el manual del portafolio de evaluación docente. En cuanto a las explicaciones desarrolladas, que también es una dimensión de lo que es la clase grabada, se deben promover estrategias que desarrollen aprendizajes significativos y profundos. Y aquí una breve definición. Significativo es cuando se conectan las ideas al interior del estudiante o entre los estudiantes. ¿Ya? Eso es lo que le da la significatividad. Y otra cosa es que sea profundo, que lo podamos transferir y utilizar en otros contextos. Y ahí yo voy a evidenciar que esto vaya siendo profundo. Otros consejos o recomendaciones: utiliza la realidad concreta, la realidad cercana. Si estamos en un colegio rural, no necesariamente utilizar ejemplos urbanos, a no ser que refieran a una experiencia compartida por todos, alguna salida pedagógica, por ejemplo. Pero sí la realidad concreta, la realidad cercana y la conexión con las ideas o con los elementos de otras asignaturas. Educación física con ciencias naturales, historia con lenguaje, matemática con otras asignaturas físicas o incluso asignaturas que no necesariamente están familiarizadas per se. Por ejemplo, uno puede conectar matemática con historia o ciencia con lenguaje, y ahí se van haciendo las conexiones. O incluso no con una sola asignatura, se puede hacer también con varias asignaturas. Y eso es sumamente importante, que tú como docente instes a los estudiantes a que desarrollen esto. Esto es sumamente importante, lo que voy a decir ahora. Progresivamente se está mirando al docente, pero también se está mirando a los estudiantes. Y progresivamente se está mirando más a los estudiantes, porque demuestra también cómo el docente está desarrollando su proceso al interior del aula. En relación a las preguntas y actividades, esto es sumamente importante, porque una clase siempre va a tener un conjunto de preguntas o un conjunto de actividades. Ahora, lo importante de estas preguntas y de estas actividades en toda asignatura es que apunten al desarrollo de habilidades de orden superior. ¿Única y exclusivamente de nivel superior? No, claro que no. También tiene que apuntar al desarrollo de otras habilidades para generar también que otros estudiantes también, o que el conjunto de los estudiantes puedan participar. Pero sí es sumamente importante que desarrollen habilidades de orden superior. Muchas veces una de las críticas o una de las cosas que a lo mejor puede bajar el puntaje en la evaluación de la clase grabada es que muchas veces los docentes pueden generar habilidades, hasta habilidades intermedias, hasta una aplicación, por ejemplo. Pero cuando vamos a habilidades superiores, análisis, síntesis, evaluación, creación, como que cuesta todavía. Entonces los insto también a través de este video a que se desarrollen esas habilidades. A lo mejor pueden decir, y con justa razón puede ser, que son 40 minutos solamente, pero también por eso es importante la preparación y la planificación de esa clase, para que esas habilidades también estén consideradas. Y también es muy importante generar instancias dentro de la clase para que los estudiantes generen sus propias preguntas. Y ahí depende mucho de tu gestión como docente, cómo puedes posibilitar que no solamente los estudiantes respondan a tus preguntas, sino que también ellos generen nuevas preguntas, y esas nuevas preguntas las puedes contestar tú, pero idealmente que las contesten los compañeros y las compañeras en el aula. ¿Ya? En la dimensión, en la promoción de la participación de los estudiantes, esto no constituye novedad alguna, dado que lo dijimos en un comienzo de este video, en que se debe promover la participación de los estudiantes. Participación que puede ser en la parte oral, participación en lo que es el desarrollo de los aprendizajes, el desarrollo de los trabajos, el desarrollo de las tareas, de las actividades. Pero también que es sumamente importante cómo se desarrolla la colaboración entre ellos. Por ejemplo, pedirle a un estudiante que dé una respuesta, pedirle al otro que la complemente y pedirle al de más allá que lo complemente, que lo refute o que lo confirme. ¿Ya? Es sumamente importante generar un diálogo auténtico en el aula. Y a eso apunta esta dimensión, que es la promoción de la participación de los estudiantes. Y por último, y con esto ya cerramos, la retroalimentación. La retroalimentación es un componente crítico al interior, no tan solamente de la clase grabada, sino que también
a lo largo del portafolio. La retroalimentación no significa que no hayan errores. Errores siempre van a haber, y eso también va a conversar mucho con un video que vamos a ver posteriormente que tiene que ver con el uso del error. Y aquí el uso del error es fundamental porque, el error permite aprender. Y si el error permite aprender, significa que el docente tiene que no tan solo hacer ver el error, sino que también por qué ese error se produce. Y esto es sumamente importante. Aprovechar no tan solo los errores, sino que también los aciertos. Muchas veces los docentes refuerzan o se enfocan en el error. Y ojo con cómo se enfoca el error. Por ejemplo, yo te insto a decir, no, por ejemplo, a que no digas, no, eso está malo, está mal, está incorrecto, o pasar inmediatamente a un compañero que pueda saber más o que pueda manejar mejor el contenido, no, sino que saber utilizar esa información y preguntarle al estudiante por qué piensas eso, por qué crees eso. Y ahí el estudiante a lo mejor va a entregar información que sea muy rica y que a ti te permita retroalimentar de mejor manera. Descubriendo que ellos hagan o hacer que ellos descubran sus errores, las causas que los llevan a cometer esos errores y las causas que los llevan también a llegar a aciertos. Por ejemplo, si un profesor de matemática o profesora de matemática llega tú hiciste este ejercicio y está genial, ¿qué hiciste para llegar a esto? Y eso lo puede transferir como conocimiento o como procedimiento también al conjunto de los estudiantes en el aula. O, por ejemplo, para analizar una fuente en historia. A ver, ¿qué procedimiento seguiste? Porque me parece bien, pero veamos, ejemplifiquemos, modelemos. La estrategia de modelamiento, por ejemplo, en el aula puede ser sumamente útil, convincente y hasta entretenida también no tan solamente para el que evalúa, para el que observa el video, sino que también para ti mismo como docente y obviamente para tus estudiantes. Vamos a seguir subiendo videos en las próximas jornadas, apuntando a otros temas. Obviamente vamos a estar llanos a sus comentarios, a que vean el video desde luego, y también se aceptan sugerencias y recomendaciones y obviamente también agradecimiento. Eso, esperamos que les vaya muy bien en este proceso de evaluación docente y vamos a seguir dándoles recomendaciones, tips y consejos. Muchas gracias.